cositas que hacen al mundo de las finanzas, así que bueno, lo recibimos con el muñeco mateico, como corresponde. ¿Todo bien? Corresponde. Y que mate, ¿Y que está bueno? Está muy bueno. Bueno, perfecto, porque últimamente vengo pegando un mate malo. Estamos acá compartiendo con los chicos de Verte, nosotros con Estudio Rock y demás, pero estamos compartiendo el edificio, el estudio y demás, hace casi 2 años ya. Sí. Todavía no encuentro el punto justo del agua en la pava eléctrica. Es una cosa que no puedo dominarla, no hay manera. Es complicado, porque muchas veces ¿cómo se llama? El termostato donde salta para mate, el medio que la hierve, hay que cortarlo antes. Y a veces, claro, modifica un poco el valor y... Muy bueno. Y me quedo... Este está bien, ¿eh? ¿Este está bueno? Este está bueno. Bueno, pero es una... Es para notarlo. Es una cosa es algo de suerte, imagino, porque hago lo mismo todos los días, pero a veces se me quema y a veces queda frío. Pero lo compartís poco, se ve, porque si no te lo dirían. Compartimos, no, es que los chicos me dicen, che, te quedó frío, loco. Tratar de manejarlo, así no se puede tomar. Así no se puede tomar. Bueno, ¿cómo estamos, Lucas, en esta semana? Entrando en una cierta tranquilidad en cuanto a las finanzas, al mercado y demás. Sí, se nota que ha pasado el momento más picante de octubre y la cosa se calmó. O sea, que era lo que se esperaba también, ¿no? O sea, depende del resultado, que fue un resultado mejor al esperado para el oficialismo, y esto hizo que muchos indicadores ya se ameseten. Tasas de interés bajaron bastante, se espera que se reactive el crédito dentro de muy poco, si es que siguen bajando, ya están en el orden del 30% y hasta menos también, las cauciones están en el 20-24%. Bien. Recordamos, previo a las elecciones, en una época plena de elecciones, cauciones llegaron al 160, 120, 115, estuvieron por ahí. Las cauciones es como hacer un plazo fijo a un día, es un préstamo entre privados, y con unas tasas, altísimas, que se hablaba de que quien quiera hacer renta fija en pesos era para aprovechar, porque salieron otros instrumentos de renta fija al tasas del 70% también. Bien. Que se consiguieron con vencimientos diciembre, febrero, o sea... Hubo mucha gente que pudo aprovechar esas altas tasas, lógicamente con el riesgo de que no sabíamos qué iba a pasar con el dólar. Claro. Si el oficialismo no ganaba como ganó, nadie sabía cómo íbamos a ir a buscar al tipo de cambio. Por cerca se hablaba de un tipo de cambio de 2.000, 2.100. Entonces llegó el mercado muy dolarizado a la fecha de elecciones. Y después, al darse un resultado, no sé, muy favorable para el gobierno, digamos que toda esa expectativa se desinfló. Hubo una licitación que se volcó pesos al mercado, lo que hizo que haya más pesos en la economía y que bajen las tasas de interés. Las tasas estaban al 120, 160% porque no había pesos, ¿sí? Claro. Entonces se volcaron como 5 billones de pesos al mercado, que hizo que se afloje un poco el tema de las tasas de interés. Aflojó el dólar, ayer subió muy poquitito. Lectura, tasa alta es igual a economía parada. Economía parada, totalmente. Una tasa alta te congela la economía. Exacto, ni las pymes ni las personas pueden sacar ningún tipo de crédito, no se puede financiar absolutamente nada, salvo que pagues, que convalides una tasa altísima de financiamiento que no te conviene, lógicamente no te conviene. O sea, cuando vemos el título, las tasas se empiezan a elevar y demás cuestiones, tiene que ver con que una economía se va ralentizando, se va enfriando nuevamente. Exacto. La verdad que por una tasa del 30%, sí, hasta ayer miraba tasa de descuento de cheques, que es lo que usan mucho las pymes, estaban en el 45% aproximadamente. Y para mí que sigue siendo un poquito alto todavía. Bien. Debería bajar del 40% como para que, digamos, el financiamiento se agilice un poco más sin demasiado costo. Claro. Estamos hablando de un año con una inflación cercana al 30% y una tasa del 40-45% me parece un poquito cara. Un tema de la inflación, ¿no? Que se dispara otra vez un poquitito. Se va a mover un poquito, se espera que cerremos 2025 con una inflación cercana al 2% o algún dígito menos, pero ya se espera para mediados de 2026 menor al 1%. Bien. ¿Sí? O sea, que va de a Pensar poco que vaya desapareciendo. Tuvimos ese enero con un 25 de una, ¿no? Un 25% de una, así en salto en aquel. Medio mentiroso ese 25 de una. En realidad fue real totalmente, pero medio mentiroso porque veníamos, que haya sido tan alto en un solo mes. O sea, veníamos de meses, vos pensás que había sucedido antes. No hay que olvidarse lo que pasó antes. Massa, cuando perdió las PASO, congeló el dólar a 350 pesos con un blue, con una brecha del más del 200%. O sea, y estuvo el dólar congelado no sé cuántos meses. Lo que sucedió cuando asumió Milei es que
lo descongeló ese tipo de cambio. Entonces hubo un salto del tipo de cambio del 100% en un solo día y lógicamente te iba a disfrazar, te iba a explotar la inflación, pero no por un tema, digamos, transitorio de esas semanas, sino que era algo que venía frenado artificialmente desde hace meses. Claro. Lo liberas en un solo saque y lógicamente se te dispara en un solo mes y más también porque la inflación pega el salto, después va bajando, ¿sí? Pero digamos que el ritmo se mantuvo alto durante 3 meses mínimo. Hoy estaba escuchando a la mañana, creo que 6:20, 6:15 más o menos era de la mañana, estaba escuchando atrás de una radio capitalina a un economista que hablaba y decía, estaba un poco enojado con las señales que envía Caputo, con el tema del dólar, porque dice, Caputo nombra que el dólar está en flotación. Sí. Dice, y la lectura para los economistas, el dólar no está en flotación, está en un sistema de bandas, que es distinto. Bandas, cuando flota. El dólar se mantiene y puede dispararse. Acá hay un cierto control del Estado con el sistema de bandas, ¿no? No, en realidad flota dentro del sistema de bandas. O se supone que flota, entre comillas, dentro del sistema de bandas. Lo que habían dicho que iban a intervenir llegando a la banda baja, que no llegó nunca, claro. Iban a intervenir comprando y iban a vender llegando al techo de la banda. Nosotros decíamos que es raro que no aproveche el gobierno para comprar. Bueno, esta semana se empezó a comprar dentro de la banda. ¿Sí? Lo que te da es previsibilidad. Habían dicho, había versiones de que en un mes las bandas iban a subir en vez de un 1% mensual, un 1,5%, que me parece que ayer lo estaban desmintiendo, que se iba a mantener en el 1%, que tiene cierta lógica porque si vos esperas un 2026 con una inflación menor al 1% mensual, no está mal que las bandas suban un 1% y bajen en la misma proporción. O sea, tienden a desaparecer en las bandas en el largo plazo. Una apunta hacia el infinito y la otra al cero. Por lo tanto, en X meses, en un montón de meses, digamos que tienden a desaparecer las bandas. No me parece una locura. Sí, quizás tendría que haber un poco más de claridad. Hace 15 días de las elecciones, no hace demasiado, pero tendríamos que tener un horizonte un poco más claro. Si bien está todo muy tranquilo y la cosa se normaliza un montón, hay muchos indicadores, baja de tasas, el riesgo país cerró ayer en 599 puntos, ya estamos de nuevo en las puertas del tomar crédito internacional después de mucho tiempo. Entonces sí, hay un montón de indicadores macro que se acomodaron, que venían hiper revolucionados en las semanas previas a las elecciones. Era una hecatombe de dólar, tasas de interés que no se acomodaba nunca. Una incertidumbre total. Mucha incertidumbre. Es lo que te provoca un momento eleccionario. Claro. El 1% de inflación tuvimos alguna vez en Argentina. Yo no tengo data. Y hace muchísimo. Mucho tiempo. O sea, quitando la inflación de Moreno, hablamos, quitando el 12% anual de Moreno. Un real verdadero de inflación de 1%. Tenés que remontar al 2010 y antes, me parece. Antes del 2010. Me parece. Ha pasado tiempo. No lo estoy chequeando para nada, pero sí, algo que no vemos hace un montón. Pero bueno, por el otro lado tenemos que, está muy lindo, está espectacular, se tendría que ir dando un poco más, digamos lo que charlamos fuera de aire, que tiene que llegar el dinero un poco más al bolsillo de cada uno. Claro, ahora ya el gobierno tiene que inyectar un poco de plata a la gente, ¿no? Exacto. Muy bueno el mate. No, esto es una cosa increíble. Yo no sé, esas versiones que hay, como la del dólar, que son versiones del mate, que no están buenas. Las avalo yo. Bueno, no son versiones entonces. Decía, bueno, ¿de qué manera? ¿Hay un plan el gobierno tiene? ¿Cómo se va a inyectar el dinero a la gente? ¿Qué mueve? ¿Qué mueve para...? Qué buena pregunta para hacerlo. Habría que ver. Hay unos indicadores que venían muy atrasados. Ejemplo, hablamos de la construcción, que de a poquito no es que está saltando ni mucho menos, pero al menos dejó de caer y de a poquito va subiendo de a poco. Faltaría que la industria acompañe un poco más también. Sí, hay indicadores muy atrasados todavía. Incluso desde que asumió este gobierno, sí, han ido a la baja, se han amesetado un poco como queriendo levantar, pero todavía están atrasadísimos. Y eso es lo que estaría bueno que vuelva a la normalidad, digamos, que tengan mejores ingresos. Claro, empezar a mover un poco obra pública, no sé, se me ocurre, Digo de pronto me parece, diría alguno. Sí, obra, que se está reactivando ahora, lo que es obra semipública, semiprivada, hay un temita ahí con las rutas y demás, que algo seguramente vaya a mover. Bueno, estuvo haciendo deberes, estuvo trabajando un poco ahí, ¿cómo diseña? ¿Con qué diseña? Pediste, digamos, lo que es finanzas personales, cosas que si bien uno habla mucho de eso, no tenía algo preparado. No, yo soy de la vieja escuela,
PowerPoint y Paintbrush. Y ahí metería ahí. Ahí está con esto. Creo que muchos chicos ni saben de lo que estoy hablando. Me dicen por acá 2001 hubo una inflación menos del 1%. ¿Puede ser? Y 2001 estábamos saliendo justo. Sí, puede ser. Pero no sé hasta qué año se extendió. Sí, 2000, o sea, el 1 a 1 se extendió hasta el 2001, por lo tanto casi que no había inflación. Y ahí empezó de nuevo, de a poquito, hasta lo que vivimos el año pasado. Claro, que fue el momento más complicado. 20 años, más de 20 años. Vos pensás, los pibes de 25, 30 años no saben lo que es vivir sin inflación. No saben y muchos piensan, lógicamente, que lo que pasamos es normal. Es normal, claro. Y la verdad que no. Que es la manera de vivir. Es la manera de sobrevivir que tuvimos. Claro. Cepo, alta inflación, claro. Lo toman como normal porque nacieron con eso. Y la verdad que es sí, catastrófico. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, vamos a meternos en el modo placas, ¿eh? En modo plaquitas. Sí, hablamos un poco de las finanzas personales. Muchas personas que tienen inconvenientes para pagar el mínimo de la tarjeta. Demás. Me causó mucha gracia, entre comillas, un caso de una influencer, una TikToker, lo vi. Que publicó que cayó en el infierno bancario, infierno financiero por pagar el mínimo de la tarjeta de crédito, y era algo que veníamos charlando. Nunca pagues el mínimo de la tarjeta de crédito. O sea, peor es no pagarla, pero siempre hay que tratar, lo que vamos a ver ahora, hay que tratar de resolver esa deuda por otros medios. Claro. ¿Sí? En principio, la base de las inversiones, lo que también tratamos de enseñar nosotros al invertir, es que tenés que empezar por un presupuesto ordenado. Lo mismo que decíamos recién del gobierno, que tiene que estar la macro ordenada, bueno, la micro, en nuestro caso, claro, tiene que actuar también en consecuencia. ¿Cómo te puedes ordenar? Armándote un presupuesto. Para muchos es engorroso, pero la verdad que créeme que cuando empezás a armarte un presupuesto y ves los beneficios, le das 2 o 3 meses lo que uno tarda en hacerse el hábito. ¿Sí? Cuando uno quizás es muy desordenado, tardás un poco de tiempo. Al principio es incómodo, pero te haces el hábito de tener tus finanzas ordenadas y te digo que de ahí no salís más. Todo fluye, ¿no? Y todo fluye mucho mejor. Te das cuenta de un montón de gastos que tenían que eran innecesarios, esos gastos hormiga. Una cervecita, un cafecito y después la plata no te alcanza. ¿Y en qué se me fue? Bueno, una vez que lo tenés ordenado, esos gastos los podés identificar y podés, digamos, hacer una mejora en tu propio nivel de gastos, de presupuesto. Bien. De ese presupuesto decís, ¿cómo lo armo? El 50% necesidades básicas, ¿sí? Es gastos esenciales, vos no podés prescindir de pagar los servicios, transportes, alquiler o hipoteca para quien tiene la casa. 30% gastos que uno quizás no esenciales, que serían como por ejemplo salir a comer, salir a cenar, ir al cine, comprarte alguna ropa que quizás vos te das algún gustito. Claro. Son esos gustitos, ¿sí? Lo no esencial. Estar a la moda, ¿no? El último teléfono. Exacto, ¿no? exacto. Y gastos, y caer en deuda en gastos que no te van a redituar nada. Bien. Porque vos compraste el último teléfono, por 2 días te sentís un poco mejor y después caías o cambiaste el auto. Claro. Y estás por 2 semanas, tenés una alegría estar en un auto nuevo, pero después la verdad que el auto viejo te llevaba a los mismos lugares, tenía un poco menos de gasto y bueno, son cosas que te van a ir ayudando a bajar seguramente el nivel de gastos. Y el 20% para ahorros e inversiones. Si eso es lo que te va a generar un futuro financiero más sólido, como por ejemplo crearte un fondo de retiro, algún fondo de emergencia para esos momentos donde se te rompió la heladera, te cayó algún gasto inesperado. Bueno, hay que tener un fondo de emergencia y después poder mirar hacia adelante. A ver, che, tengo este proyecto, quiero determinado viaje el año que viene o el otro, en 2 años me quiero cambiar el auto. Y ponerte un plazo para tus propios objetivos. Una vez que vos te pones plazos para tus objetivos y un presupuesto para cada uno, te va a salir mucho más barato empezar hoy a esos plazos que llegue el momento y tenés que salir a endeudarte, donde no solamente pagaste el costo, sino que encima tenés que pagar un interés. Bien, ¿sí? Bien. Eso, una vez que tenés ordenadas tus finanzas, el pago al retiro, quien empieza a los 20 años le sale recontra más barato que el que empieza a los 30, 40 o 50. Te sirve para un montón de cosas las finanzas ordenadas. Yo lo que te digo, que te asesoro, que quizás intentes que sea el 20% de tu ingreso. Y no esperar a fin de mes para ahorrar ese 20%. Porque la verdad que si esperas a fin de mes, lo más probable es que no te quede, que no tengas nada. Que no te quede nada. Sino que tomar la inversión, el ahorro e inversión como un gasto. ¿Sí? Al principio te pagás a vos mismo. Y después,
con todos los gastos que ya estuvimos viendo. Y de ese que te pagás a vos mismo, y ahí vas diversificando entre los objetivos que vos tenés. El viaje. Algunos te dicen, che, pero yo hago esto y no puedo vivir. O qué sentido tiene la vida, ¿no? Si no se puede salir a comer, si no se puede dar un gustito, si no se puede... No, porque mucha gente tiene esa mirada. Y bueno, si tu nivel de ingreso te da para eso, inclusive puedes hablar de personas con un alto nivel de ingreso, pero que también tienen un alto nivel de gasto. Pero cuando te pones a mirar en qué gastás, ¿cómo puede ser que con lo que gano no ahorro nada? ¿Entendés? Pero cuando te empezás a mirar en qué gastás, probablemente identifiques un montón de gustitos, quizás un exceso de gustitos, y vos decís, bueno, acá puedo hacer una mejora, acá puedo hacer una mejora, por más que sean 10.000 pesos. El tema, en principio, es tener el hábito. Sí, el tener el hábito es importantísimo. No creo que quizás no tengas grandes resultados al inicio. Ojo con eso también, no querer siempre la gratificación instantánea, claro, de que si no me salió el primer mes ya lo tiro. Muy de argentino, ¿no? Es muy de argentino. Es un proceso, tenés que generar primero tu propio hábito, ver cómo tu comitente y tus ahorros e inversiones crecen, como para decir, esa es mi recompensa, mirá, el esfuerzo que hice valió la pena, estuvo bueno. Bien. Y ahí vas mejorando muy de a poco tus finanzas personales. Qué bárbaro. Bueno. Pasamos a la otra plaquita donde es importante, digamos, cuando caes en deudas, dijimos abonar las tarjetas de crédito y demás, porque hay un scoring, es muy importante el score crediticio. ¿Qué palabra el scoring, por favor? El score crediticio es muy importante y es algo que está a disposición de todos. Dentro de la página del Banco Central, vas a la parte de central de deudores y podés buscarte a vos mismo, ¿sí? O que vos quieras, y ves tu situación crediticia. Yo acá hacía mucho que no me buscaba, por suerte está todo bien, está todo situación 1. Situación 1 es que sí, tengo deudas, pero las cumplo, ¿sí? Cumplo con el pago de las deudas. A partir de una situación 2, estás hablando de una cierta morosidad. 2, 3, 4 y situación 5 estás en un incobrable prácticamente. Morosos incobrables. O nadie te va a dar un crédito, claro, en situación 5 o te lo van a dar a una tasa carísima. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿Esto es una mancha que ya quedan en una especie de legajo o no? ¿O con el tiempo se borra y podés estar otra vez en el scoring normal, digamos? Si vos lo actualizás y saneás esa mancha, es una mancha mientras no lo pagues. ¿Sí? Cuando vos saneás esa mancha, demora 3, 6 meses en desaparecer, digamos. Bien. Está quien consulta el histórico también, ¿sí? Pero bueno. Y ya ahí es otra la situación. Ahí es otra la situación, pero... O pueden tomar algún recaudo, ¿viste? Pero siempre está bueno prestar atención a esto, que tu nivel de tu score siempre sea situación 1, como para que esté todo normal, digamos, y seas apto para crédito. Qué loco eso, ¿eh? Es muy loco el scoring. Es muy loco el scoring, es una cosa increíble porque uno incluso, a ver, ni siquiera se pide mayoritariamente que uno pueda demostrar el gasto que tiene. Porque nos pasó a título personal, digo, ¿no? No es que están pidiendo, che, ¿cuánto ganas vos? ¿Cuánto ganas vos? ¿Cómo es tu scoring? La verdad que no, o sea, cuando el dinero está, se compra, entonces eso ha generado que no tengamos un scoring, porque claro, cuando tenés compras, cuando no tenés te guardás, por lo menos la política. Exacto. Pero parece ser que el banco quiere que estés totalmente endeudado siempre, ¿no? Como que estés ahí en esa situación de... Tiene un punto positivo, entiendo lo que vos decís y es cierto, pero tiene un punto positivo, porque mucha gente, por más que tenga un buen nivel de ingreso, pero quizás no le da tanto bolilla a sus obligaciones. Las deja pasar, pagan cuotas vencidas con algún interés punitorio, pero quizás no es tan atento a sus propios vencimientos. Entonces, podés tener un ingreso muy alto que si no pagás tus deudas es un problema. Claro. Es un problema. Entonces, por más que tengas un ingreso chiquito, si vos tenés una situación 1 y te matás por mantenerla, eso ya habla bastante de la persona. De a quién vos le vas a dar, no sé, algún préstamo de lo que sea. Pero es loco porque, a ver, ¿se entienda lo que quiero explicar? Digo, a ver, uno se supone que si tiene y compra y paga y está bien, no hay, digamos, ninguna sanción en ningún lado, es porque también uno es buena persona. Exacto. Y también es una persona fiable, pero sin embargo, así todo, si no tenés deuda, si no te generaste una deuda y demás, no accedes a ciertas cosas. Sí, eso es medio loco, tenés razón, es medio loco. Y en algún momento hay que tener alguna deuda, pero aunque sea para pagarla. O sea, no sé, vos podés tener algunos gastos. Hay unas cosas que está buena dentro de las finanzas personales, es que en vez de pagar en efectivo o pagar de contado, si vos pagás exactamente el mismo monto 30 días después, es algo que te conviene hacer. ¿Entendés? Si vos tenés la plata, no la pagues ahora, pagalo en 30 días. Ahí vas a tener una deuda que después vas a cumplir y esos fondos que hoy tenés, invertirlos en algo. Entonces,
te vas a quedar con un interés. En un pase de mano te vas a quedar con un pequeño interés que te favorece. ¿Sí? O sea, hay deudas que están buenas hacerlas, hay muchas deudas que de consumo, de aparatos que no te van a dar absolutamente nada, claro. Hay que esquivarlas, ¿sí? Cambiar el celular, como dijimos el ejemplo, cambiar el celular y endeudarte por 12 meses en algo que te va a costar pagarlo. Claro. Te repito, vas a estar contento 2 semanas con tu nuevo celular y después vas a caer en el problema que te compraste vos mismo. Es muy loco. Eso pasa mucho a los chicos jóvenes, ¿no? Digo, también en todo el mundo. Sí, pero que por ahí van a buscar, no sé, el iPhone por poner un nombre, pero después no tienen crédito para hablar. Es bueno, loco, qué loco. Vos lo dijiste. Es loco, es muy vos loco. lo dijiste. Es muy loco. Bueno, totalmente. Es algo a estar atento. Estás atento. Bueno, el scoring también dijimos, pasamos a la próxima que era, a ver, la letra chica de la tarjeta de crédito. Y esto es algo que todos tenemos, todos los que tenemos algún tipo de deuda. Prestar mucha atención, porque el banco te ofrece, te ofrece un amable financiamiento y te dice que te financia de lo que vos debés. Solo pagame el 15% y el resto quédate re tranquilo que me lo podés pagar en cuotas. Lo que no te muestra en letra chica es que esas cuotas están atadas a una tasa del 160% en algunos casos, que cuando le sumás algunos impuestos, las cuotas superan el 200%. No, una locura. Entonces, una locura total. Como dijimos al principio, es el infierno financiero para entrar en el pago mínimo de una tarjeta de crédito. ¿Sí? Vos empezás con una deuda y multiplicás esa deuda por 4 o por 5 en 2, 3, 4 años, de acuerdo al financiamiento que vos agarres, pero vos fíjate que las tasas están por la estratosfera, ni siquiera por las nubes. Entonces, siempre tenés que tratar de no caer en pagar el pago mínimo de tu tarjeta de crédito, porque vas a tener 30 días de respiro, pero después vas a estar condenado, como decía 5 años, claro. La TikToker esa que salió una nota sí. En Infobae, que ahí también creo que la puse en una de las placas, donde caí en el infierno bancario por pagar el mínimo. O sea, creo que la chica esta decía que algo había escuchado, pero nunca lo había vivido y ahora está tratando de salir. Es realmente un infierno financiero. Qué loco, ¿eh? El mínimo de la tarjeta de crédito, porque no es que se te resuelve la vida y dentro de 30 días vas a poder cumplir con todos tus obligaciones, sino que te ponen unos intereses que son mucho más altos que la cuota que vos en principio tomaste. O sea, terminás devolviendo 5 veces más el monto financiado. Y encima seguir pagando los gastos de la tarjeta. Exactamente, seguir pagando todos los gastos demás. Entonces, bueno, prestar especial atención al costo financiero. No solamente a la tasa nominal anual. Vos fijate que la tasa nominal anual es un 99%, que igual es carísima, pero el costo financiero hay que mirar. El CFT o el CFT nominal anual, efectivo anual, como quieras llamarlo, que se dispara al más del 200% en este caso. Bueno, atención entonces a la letra chica, muchachos. Muchachas, chica. Pongan atención a eso. Mirar el resumen de la tarjeta de crédito, abajo de todo está la letra chica. Perfecto. Y evitar tratar de pagar ahí está la nota, ahí pegué la nota, que pagó el mínimo y con toda su experiencia me condené al infierno bancario. ¿Eso fue lo que dijo? Eso fue lo que dijo en la nota esta de Infobae. El testimonio de una TikToker sobre sus deudas se viralizó y abrió un gran debate sobre el endeudamiento y las consecuencias de pagar solo el monto más bajo cada mes. Bueno, una asesora financiera allí analizó el caso y explicó el impacto de los intereses actuales que obviamente se generan entonces acá en la República Argentina, ¿no? Exacto. Antes, si vos te encontrás con esa situación donde tenés un resumen de tarjeta que no vas a poder pagar, o sea, antes de pagar el mínimo podés optar por otras vías, ¿sí? Por ejemplo, antes de sacar el mínimo, fíjate algún pago en cuotas, sentate a negociar con el banco, ¿sí? Anticipate y te juntás con tu banco, con tu asesor y decirle que no lo vas a poder pagar, qué te ofrece, qué plan de pagos te ofrece, porque digamos que los préstamos, las tasas para préstamos personales, si bien son altas, son la mitad de lo que es el financiamiento de la tarjeta de crédito. O sea, hay otros sistemas de financiamiento mucho mejores al del mínimo de la tarjeta, que te pueden también ayudar y a pagar menos intereses antes, como para zafar de pagar el mínimo. ¿Sí? Ejemplo, ahí te pasé unas tasas de ejemplo, solución, buscar otras vías de financiamiento, es lo que te decía. Pedí prestado a un familiar que sepa que se lo puedas devolver a los 30 días.
tratar de salir de alguna manera, pero nunca pagar el mínimo de la tarjeta para que no te pase lo que le sucedió a la TikToker. Estaba viendo... inicialmente hay que tener control sobre la tarjeta, ¿no? Digo, hay que saber usar la tarjeta de crédito, ¿no? Viste que siempre se dice, hay que saber usar la tarjeta de crédito. Sí, estuve opinando a varios asesores, esta relación que tenemos con el dinero, el efectivo, la tarjeta, que pagar con efectivo causa dolor, ¿sí? Activa áreas del cerebro relacionadas con el dolor y la tarjeta anestesia ese dolor. Pero el dolor te llega 30 días después, cuando ves cuando el se va la resumen, anestesia. Cuando se va la anestesia y encima te enterás de gastos que decís, ¿para qué me compré esto? Claro. ¿Entendés? Bueno, para eso de manera previa existe un presupuesto. Bueno, está bueno que cada uno lo tenga para evitar justamente, o sea, son todos ¿Esto temas pasa, preventivos. pasa en todos los países del mundo? ¿O Sí. ¿Sí? ¿Pasa en todos lados Sí, esto? en todos lados. En todos lados, bien. En todos lados. Tenemos poca educación financiera. En Argentina, digamos que se profundiza la falta de educación, pero el nivel, creo que en el mundo también, hay baja educación tenemos financiera. como un combo, entiendo, ¿no? Digo, la falta de educación financiera y el querer ser y no poder. Exacto. Que es Sí, otra sí, cuestión, ¿no? sí, sí, Porque sí. aquel lo tiene, yo también lo quiero para igualarme y cuando no puedo. Y las redes endeudo, sociales. y redes sociales y todo, ¿no? Redes sociales, sí. Lo que no te muestran de la red social es que los autos lo que te muestran estos fantasmas financieros son alquilados, Claro. no te muestran la tarjeta de crédito de esa persona, no te Claro. dicen su nivel de gasto. Tal cual. Así que sí, hay cosas que uno puede trabajar. O sea, no esperes tampoco demasiado del gobierno de turno. Y hay cosas que puedes hacer vos mismo. Claro. Pero bueno, hay que vivir con los pies en la tierra, muchachos. No hay que Exacto. estar demostrando todo el tiempo. ¿A quién? ¿A quién hay que estar Todo se demostrando paga, todo el tiempo? aparte. Claro. Nada es gratis. Exactamente. Todo se paga. Por lo tanto, digo, lo que hoy parece gratis, porque vos lo pagaste en 3 cuotas con la tarjeta de crédito, y ya te va a llegar. Cuando vos acumulás esas pequeñas, viste, vos dijiste hoy, digo, sí, yo también me lo merezco y está fantástico, pero bueno, hasta determinado nivel, porque se hace impagable. Tal cual. Y después se viene el infierno bancario que decía esta chica. El infierno financiero, señores. Bueno, me gustó mucho este segmento, con Muchas gracias. un recorrido ahí lindo, interesante. Un poco ¿Qué arriba. nos queda? ¿Esto? ¿Qué es esto? Me olvidaba, o sea, hay gastos en tarjeta de crédito que son en dólares, ¿sí? ¿Cómo podés hacer para que te salga un poco más barato? ¿Sí? Porque el dólar bien, tarjeta bien. está un 30% más caro que el oficial. Claro. Entonces, no esperes el vencimiento de la tarjeta porque se Bien. te especifica a un 30% más caro. Bien. ¿Qué podés hacer? Fíjate el mejor tipo de cambio, sea el MEP o el oficial. Claro. Comprate los Comprás el dólares. dólar, claro. Comprás Bien. el dólares, los transferís a tu banco Bien. y pagás ese saldo en dólares con tus dólares que ya compraste. Claro. Y no esperes que se te acredite en pesos porque se te acredita a un tipo de cambio de 1.878 cuando el dólar oficial está 1.445. Claro, esto ha pasado mucho con la gente que sabe algunos eventos internacionales, ¿no? Exacto. Que está con esa cuestión. Bueno, hay algunos que dicen, me pago con la tarjeta, error. Error, sí. Hay error, hay que conseguirse el dólar y tratar de, bueno, te ahorras hasta un 30% que es No, un- o depositas o lo pagas con dólares que te hayas comprado por otro Claro. medio, pero no esperes que el banco te lo especifique porque te lo especifica Al a 30% más, claro. 1.800 y pico de pesos Claro. al tipo de cambio. Claro, te llevas un Entonces, 30 más. esa es otra como para bajar tu nivel de consumos en pesos en tu tarjeta de crédito. Bien, bien, perfecto. Bueno, completísimo el informe de hoy, ¿eh? Muy bueno. La verdad que Muy me bueno, gustó, gracias. me gustó muchísimo. La verdad que estuvo muy bueno. Y Tengo una cliente que me dijo, Lucas, te hice caso, me fui de vacaciones con mi marido, mi hija, y nos hicimos por primera vez un presupuesto de vacaciones. Y lo contento que la pasamos, lo bien que nos fue. Pasaron sus vacaciones, le asignaron un presupuesto, un valor a lo que iban a gastar, se movieron dentro de ese valor y anduvieron fenómeno. Qué lindo, qué lindo. Bueno, perfecto, señores. Así están las cosas, país, diría Barili. Sí. Qué bárbaro. Muy Sí, bien. hay una famosa frase que dice, lo que se mide se puede mejorar. O sea, y siempre está bueno tener un presupuesto, tener algo donde vos te bases, antes que andar, viste, si haces una suma, una resta, si cada gasto que vas a hacer vas a comparar y cosas, terminás con un estrés bárbaro y no sabés si lo que hiciste está bien o mal. Claro, Entonces, claro. si vos previo te anticipás y te presupuestás un valor a lo que sea que estés haciendo, bueno, después lo vas a disfrutar un poco más. Claro, qué bárbaro, ¿eh? A mí me cuesta horrores eso de caminar un poco. Afortunadamente mi señora lleva todo el control de todo. Muy bien. Planillita. Muy esto bien las entra, mujeres ahí. Las mujeres están yo creo mejores que los hombres, Sí, tienen como mucho más, mejor que los ¿no? hombres. Pero es básicamente creo que es la educación financiera y el estar todo el tiempo, ¿no? Pero hay planillita ahí donde esto entra, esto sale acá. Son mucho todo más aplicadas. Al detalle, Exacto. al detalle. A veces yo, ¿te parece anotar las 3 cebollas que trajimos? Hay que anotar todo, hay que llevar un control riguroso. Exacto. Hay que llevar un Aparte control uno ahí. lo va, o sea, uno también lo hace
que sea práctico. Al principio te cuesta, una vez que incorporas el hábito, esto lo iba a modificar porque para que sea más sencillo, tiene que ser algo que te lleve 5 minutos por día. Y hay veces que mucho menos de 5 minutos por día. ¿Entendés que gasté hoy? Lo descuento y ya está, nos vemos mañana. En mi caso, que soy de la vieja escuela, yo empecé hace muchos años con esto, yo llevo un Excel, ¿sí? Claro. También porque trabajo con una computadora y me es mucho más sencillo. Hay un montón de aplicaciones que vos las descargás y son aplicaciones de presupuesto. Y vos en tu teléfono, para quien está habituado a estar todo el tiempo con el teléfono, bueno, te puedes descargar un presupuesto y de ahí manejar tus propias finanzas. Y se hace mucho más ágil. La próxima semana, aplicaciones de telefonía y presupuestos. Ahí me matás. ¿Qué hacía Lucas Gervais por el año 2005? ¿Dónde estaba Lucas Gervais? Qué pregunta que me 2005? hiciste. No tenía ni hija 2005. 2005. 2005, te voy a llevar al año 2005. No me acuerdo. Estaba estudiando, yo soy licenciado en administración, estaba en la facultad. Eso me acuerdo. Y estaba, en un trabajo cerca de mi casa. Me acuerdo, una financiera estaba trabajando en una financiera cerca de mi casa. ¿Por qué? Y las noches, ¿había nocturnidad por ese 2005 o no? ¿Había bares? ¿Había algo? Seguro. ¿Nombre de alguno? ¿Estás preguntando algo que pero no tengo en el freezer? ¿Nombre de alguno que Y aparezca? yo soy de Pacheco, en realidad. Yo soy de Tigre, en Buenos Aires. Y por ahí salíamos por San Isidro, Martínez, Capital. No te sé, no ZN, dirían los chicos. No Zona Norte. Zona Norte, sí, claro. Zona Norte, hacíamos paseos por todas las zonas. Hasta que llegábamos a un lugar nos paseábamos por todos lados. Pero bueno, eso son otras cuestiones. Otra cuestión. Bueno, antes de cerrar con esto y de meternos en lo que va a ser el permitido de la mañana, porque ahí te iba a llevar al año 2005 con una canción del permitido de la mañana, pero antes de todo ese recorrido musical, Lucas Gervais, con su matrícula avalada por la Comisión Nacional de Valores, con el número 797, no dejemos de lado ese dato, agente productor, inversiones, financiamiento de pymes, mercado de capitales, lo contactás rápidamente, 37 57 65, obviamente si estás fuera del partido de la Barría con el prefijo 2284, así que desde cualquier punto de la región, si estás en Azul, en Tapalqué, en cualquier lado donde estés mirando o escuchando esto, puedes hacer rápidamente un contacto, te generas una reunión, una charla, ves qué haces con ese dinero que tenés ahorradito y con esa cuestión que podés empezar a mejorar en cuanto al movimiento de tu finanza, tu dinero y demás, pero hacelo con un agente matriculado por la Comisión Nacional de Valores. Lucas tiene el 797, si querés a ello lo googleás, lo metés ahí, vas a ver que obviamente todo te va a llevar a ese currículum, que obviamente se desprende de ahí y que te da tranquilidad, seguridad de ir haciendo las cosas, quizás en un tiempo más largo, pero con paso firme, seguros, que no es un dato menor cuando hablamos obviamente del esfuerzo que te cuesta tener tu dinero, ¿no? Es una situación ahí de no regalarle nada a nadie. ¿Estuve bien? Espectacular. Te llevo al año 2005. A ver, señores. ¿a qué año venía 2005, esto? Me quedé intrigado. Tenés por ahí un poco la data, si vamos escuchando un poquito de fondo. Ahora no quiero, yo por ahí tengo un poco los retornos medio bajos por este lado, pero no quiero pecar con los volúmenes y demás. ¿Qué se bebía por el año 2005? ¿Qué aparecía? ¿Alguna bebida, no sé, un trago especial, específico, algo no? Sí, algún licorcito, quizás por fuera de la cerveza, sí. Sí, quizás sí. Bueno, vamos a meternos año 2005, señores. El permitido de la mañana lo llevamos a Gervais, a viajar un poco por el año 2005. Hombre de ZN, hombre de Zona Norte, que seguramente habrá recorrido algún que otro boliche medio tecno también. Una de las buenas canciones que aparecía en el disco Dimou del año 2005. A ver. ¿Le damos un poquito de salida? Canciones, sonidos, señores, y este es el permitido de la mañana para este contacto edición de día martes.